¿Cuándo fue la última vez que le diste gracias a Dios? No por un milagro grande, no porque algo extraordinario ocurrió, sino simplemente por estar vivo, por tener aire en los pulmones, por abrir los ojos esta mañana y encontrar que todavía tienes un día más frente a ti. ¿Cuándo fue la última vez que te detuviste? En medio de todo el ruido, en medio de todas las preocupaciones, en medio de las deudas que no desaparecen y los problemas que no tienen solución a la vista, y le dijiste a Dios, con el corazón limpio, sin lista de peticiones, sin urgencia, sin el peso de lo que necesitas, simplemente le dijiste, gracias. Piénsalo de verdad. No lo respondas rápido, porque la mayoría de las personas, si son honestas consigo mismas, tienen que admitir que la última vez que agradecieron de verdad fue hace mucho tiempo. Que la última vez que se detuvieron sin pedir nada, sin quejarse de nada, sin negociar nada, fue tan atrás en el tiempo que casi no lo recuerdan. Y no es porque sean malas personas. No es porque no amen a Dios. Es porque nadie les enseñó que agradecer no es solo un acto de cortesía espiritual. Es una de las fuerzas más poderosas que existen en el universo. Vivimos en una cultura que nos entrena para pedir, para exigir, para comparar lo que tenemos con lo que otros tienen y siempre salir sintiendo que nos falta algo. Las redes sociales nos muestran la vida de otros cuidadosamente editada y nosotros la comparamos con nuestra realidad sin filtros, y en esa comparación siempre perdemos. Siempre hay alguien con más. Siempre hay alguien que parece tener lo que a nosotros nos falta. Y en medio de esa trampa silenciosa, la gratitud muere. No de golpe. Muere poco a poco, día a día, queja a queja, hasta que un día te das cuenta de que llevas meses, tal vez años, hablándole a Dios solo cuando necesitas algo. Y lo más doloroso no es eso. Lo más doloroso es que en todo ese tiempo Dios estuvo ahí. Siguió poniendo el sol cada mañana. Siguió haciendo latir tu corazón mientras dormías. Siguió guardando a tus hijos cuando tú no podías verlos. Siguió abriendo puertas que tú ni siquiera viste porque estabas demasiado ocupado mirando las que estaban cerradas. Dios estuvo ahí, fiel, constante, trabajando en silencio en tu historia, y tú y yo, muchas veces, ni siquiera lo notamos. Porque hay algo que muy pocas personas han entendido todavía. Algo que la Biblia lleva siglos diciéndonos, pero que la vida acelerada nos ha hecho olvidar. Y es esto. La gratitud no es solo una respuesta a las bendiciones. La gratitud es la puerta por donde entran las bendiciones. No agradeces porque Dios te bendijo. Agradeces y entonces Dios puede bendecirte. Hay una diferencia enorme entre esas dos cosas y hoy vas a entender exactamente cuál es. Porque la gratitud no es pasiva, no es resignación, no es conformismo disfrazado de espiritualidad. La gratitud verdadera, la que la Biblia describe, la que transformó la vida de hombres y mujeres a lo largo de toda la historia sagrada, es un acto de poder, es una declaración de fe. Es pararte en medio de tu tormenta, con el viento en contra y las olas golpeando y decirle a Dios, yo sé que tú estás aquí, yo sé que tú tienes el control. Y por eso, aunque no entienda todo lo que está pasando, aunque el dolor sea real y las preguntas no tengan respuesta todavía, gracias. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque esto también tiene propósito. Gracias porque lo que tú empezaste en mi vida, tú lo vas a terminar. Eso es lo que vamos a explorar hoy. Eso es lo que la palabra de Dios tiene para decirte en este momento, exactamente en el punto donde estás parado. Hoy vamos a hablar de lo que le ocurre a tu vida entera cuando agradeces en todo, y por qué ese simple acto lo cambia absolutamente todo. Quédate, porque lo que vas a escuchar hoy lo va a cambiar todo. Quiero comenzar con algo que quizás nunca nadie te dijo de esta manera. La gratitud no es una emoción. Repito eso porque es importante que lo escuches bien. La gratitud no es una emoción. No es algo que sientes cuando te va bien. No es esa calidez en el pecho que aparece cuando recibes una buena noticia. Eso es alegría. Eso es alivio. Eso es satisfacción. Pero la gratitud verdadera, la que transforma una vida de adentro hacia afuera, es una decisión. Es una postura. Es una manera de pararse frente a la vida y frente a Dios que no depende de lo que está pasando a tu alrededor,
sino de lo que has decidido creer en tu interior. Y esa distinción lo cambia todo. Porque si la gratitud fuera una emoción, solo podrías experimentarla cuando las circunstancias la provocaran. Solo serías una persona agradecida cuando todo estuviera bien. Y eso significa que la mayoría del tiempo, en los días ordinarios, en los días difíciles, en los días grises donde nada es extraordinario pero tampoco nada está terriblemente mal, vivirías sin gratitud. Vivirías en un estado de neutralidad espiritual que poco a poco se convierte en sequedad, en distancia, en esa sensación de que Dios está lejos, aunque en algún lugar de tu corazón sepas que no es verdad. Pero cuando entiendes que la gratitud es una decisión, todo cambia, porque las decisiones no dependen del clima, no dependen de tu estado de ánimo, no dependen de si te fue bien en el trabajo, o si el tráfico estuvo horrible, o si tu pareja dijo algo que te hirió esta mañana. Las decisiones dependen de ti, y eso te devuelve el control de algo que habías cedido sin darte cuenta, el control de tu estado espiritual. Hay un texto en la Biblia que para mí es uno de los más radicales, uno de los más exigentes, y al mismo tiempo, uno de los más liberadores que existen. Está en la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Y dice algo que a primera vista parece imposible. Dice, «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo, no en algunas cosas, no cuando todo salga bien, no cuando entiendas el plan, en todo, en absolutamente todo». Eso incluye la enfermedad que no tiene diagnóstico claro todavía. Eso incluye el hijo que se alejó y con quien no hablas hace meses. Eso incluye el trabajo que perdiste sin explicación. Eso incluye el matrimonio que está en crisis aunque hayas hecho todo lo que sabías para cuidarlo. Eso incluye el sueño que lleva años esperando manifestarse y que a veces sientes que nunca llegará. En todo eso, en absolutamente todo eso, dice la palabra, dad gracias. Y sé lo que estás pensando. Estás pensando que eso es fácil de decir pero imposible de vivir. Que quien escribió eso no sabe lo que tú estás pasando. Que agradecer en medio del dolor suena bonito en un sermón, pero en la vida real, cuando las lágrimas no paran y el corazón está roto, agradecer parece una crueldad, casi una burla. Y lo entiendo. Lo entiendo de verdad. Pero déjame mostrarte algo. Pablo, el mismo hombre que escribió esas palabras, no las escribió desde la comodidad. No las escribió desde un palacio. No las escribió en un día donde todo iba bien y el sol brillaba y la vida era amable. Pablo escribió sobre la gratitud en todo desde la prisión, desde el dolor, desde la persecución, desde la pérdida. Pablo conocía el hambre, conocía el frío, conocía el abandono de personas en las que había confiado, conocía el peso de las cadenas en las muñecas y los tobillos, y aún así escribió, «Dad gracias en todo». Eso no es un hombre que habla desde la teoría. Eso es un hombre que habla desde la experiencia más profunda de lo que significa encontrar a Dios en los lugares más oscuros y descubrir que su bondad no disminuye con la oscuridad. Su bondad es constante. Y cuando lo entiendes, cuando realmente lo entiendes no con la cabeza sino con el corazón, la gratitud deja de depender de las circunstancias y se convierte en algo que fluye de manera natural, porque ya no está basada en lo que recibes. Está basada en quién es Dios. Quiero hablarte ahora de algo que muy pocas personas se detienen a considerar. Hay una guerra silenciosa que se libra todos los días en tu mente, y el campo de batalla principal de esa guerra es exactamente este, lo que tú decides ver, lo que tú decides notar, lo que tú decides reconocer como real en tu vida. El ser humano tiene una tendencia natural, respaldada por décadas de investigación en psicología, que se llama sesgo de negatividad. El cerebro humano está diseñado biológicamente para prestar más atención a lo negativo que a lo positivo. Para el cerebro primitivo, esto tenía sentido. Notar el peligro era más importante para la supervivencia que notar las flores en el camino. Pero en la vida moderna, ese mismo mecanismo que alguna vez nos protegió, ahora trabaja en nuestra contra, porque nos hace magnificar los problemas y minimizar las bendiciones. Nos hace recordar las heridas con más claridad que los momentos de gozo. Nos hace enfocarnos en lo que falta con más intensidad que en lo que está presente.
Y ahí es exactamente donde entra la gratitud como herramienta espiritual y como herramienta práctica al mismo tiempo. Cuando practicas la gratitud de manera intencional, lo que estás haciendo es reprogramar ese sesgo. Estás entrenando a tu mente y a tu espíritu para ver lo que de otro modo pasaría desapercibido. Estás desarrollando una capacidad que la Biblia llama ver con ojos de fe, que no es ver cosas que no existen, sino ver con claridad las cosas que sí existen, pero que el ruido cotidiano te impide notar. Piénsalo así. Esta mañana, antes de que empezara el día, ¿cuántas cosas funcionaron bien en tu vida? El corazón latió, los pulmones respiraron, los ojos vieron, las piernas cargaron tu peso, el agua caliente en la ducha estuvo disponible, la comida en tu cocina esperó, el techo sobre tu cabeza resistió. Las personas que amas siguen aquí. Todas esas cosas ocurrieron sin que les prestaras atención porque están tan presentes, tan constantes, tan seguras, que las damos por sentadas. Y el día que alguna de ellas falle, ese día nos acordamos de todo lo que teníamos y no supimos valorar. La gratitud no espera a que algo se pierda para valorarlo. La gratitud entrena el corazón para valorarlo mientras todavía está. Y esa es una diferencia que en el mundo espiritual tiene consecuencias enormes. Hay un salmo que me gusta especialmente para entender esto. El Salmo 103, escrito por David, comienza con una instrucción que David se da a sí mismo. No le habla a Dios todavía. No le habla al pueblo todavía. Se habla a sí mismo. Dice, bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Fíjate en eso. No olvides ninguno de sus beneficios. David era consciente de que el alma humana tiene una inclinación natural al olvido, que es fácil recordar el dolor y olvidar la misericordia, que es fácil recordar las veces que lloramos y olvidar las veces que fuimos consolados, que es fácil recordar las puertas cerradas y olvidar las que se abrieron de manera inesperada. Y por eso se da a sí mismo esa instrucción con una urgencia casi imperativa. No olvides. No olvides lo que Dios ha hecho. No olvides cómo llegaste hasta aquí. No olvides las veces que estuviste a punto de caer y algo invisible te sostuvo. No olvides las crisis que se resolvieron de maneras que no puedes explicar con lógica humana. No olvides. Y después de esa instrucción de no olvidar, David hace algo que todos deberíamos aprender a hacer. Hace un inventario. Empieza a enumerar, uno por uno, los beneficios de Dios en su vida. El que perdona todas tus iniquidades. El que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca. Cuando David hace ese inventario, no está siendo religioso por costumbre. Está haciendo algo concreto, deliberado, terapéutico y espiritual al mismo tiempo. Está reconstruyendo en su memoria la narrativa correcta de su vida. Porque la narrativa incorrecta, la que el olvido y el dolor construyen sin que te des cuenta, dice, Dios no ha estado ahí. Las cosas me han salido mal. He sufrido más de lo que he gozado. La vida me ha dado más golpes que bendiciones. Y esa narrativa, cuando se instala en el alma sin ser cuestionada, produce amargura, produce distancia de Dios, produce una vida espiritual que funciona en modo de supervivencia en lugar de funcionar en modo de plenitud. Pero cuando haces el inventario, cuando te sientas y con honestidad dices, a ver, ¿qué ha hecho Dios en mi vida? La narrativa correcta emerge con toda su fuerza. Y te das cuenta de que hay mucho más de lo que recordabas. Que Dios ha sido más fiel de lo que el dolor te permitió ver. Que hubo protección donde nunca supiste que hubo peligro. Que hubo provisión en momentos donde no entendiste de dónde vino. Que hubo restauración después de cada quiebre. Que la historia de tu vida, leída con los ojos correctos, es una historia de misericordia continua. Ese es el primer gran poder de la gratitud. No cambia lo que ocurrió, pero cambia la manera en que lo lees, y cuando cambia la lectura, cambia todo lo demás. Ahora quiero hablarte de algo que va más allá de la gratitud como disciplina personal. Quiero hablarte de la gratitud como llave espiritual.
como mecanismo que opera en dimensiones que van más allá de lo que puedes ver y tocar. Porque la Biblia no presenta la gratitud solo como una buena costumbre o como una práctica de salud mental. La presenta como una forma de acceso, como una puerta, como el idioma en el que el cielo mejor responde. El Salmo 100, versículo 4, dice algo que es necesario leer despacio. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Entrad por sus puertas con acción de gracias. No entrad por sus puertas con peticiones. No entrad con lamentos. No entrad con listas de lo que necesitas. La puerta de entrada a la presencia de Dios, según este salmo, se abre con gratitud. Eso tiene implicaciones enormes. Significa que cuando llegas a Dios con un corazón agradecido, estás llegando de la manera correcta. Estás llegando por la puerta principal, no por la ventana. Estás usando el acceso para el que fuiste diseñado. Y desde ese lugar de acceso correcto, todo lo que pides, todo lo que buscas, todo lo que necesitas, llega a un Dios que ya está cerca porque la gratitud lo acercó. Pero cuando llegas solo con peticiones, cuando tu relación con Dios es básicamente una lista de necesidades que presentas con urgencia y esperas que sean resueltas con rapidez, algo en esa dinámica se distorsiona. No porque Dios deje de escucharte. Dios siempre escucha, sino porque tú mismo te alejas de la experiencia más rica de lo que significa estar en su presencia. Te conviertes en alguien que visita a Dios solo cuando necesita algo, en lugar de alguien que habita con Dios porque lo conoce y lo ama. Y hay una diferencia enorme entre visitar a alguien y habitar con alguien. Los que visitan llegan con una agenda y se van cuando la agenda se cumple o cuando se cansen de esperar. Los que habitan están presentes sin necesitar una razón específica. Están ahí porque quieren estar. Porque la presencia del otro es en sí misma suficiente razón para quedarse. La gratitud te convierte en alguien que habita con Dios. Te enseña a estar en su presencia sin necesitar una emergencia como excusa. Te enseña que el mejor momento para buscar a Dios no es cuando todo está mal, sino todos los días, en todos los momentos, porque en su presencia hay plenitud de gozo, como dice el Salmo 16, versículo 11. Plenitud de gozo, no un poco de alivio, plenitud. Y esa plenitud no llega a través de la queja, no llega a través de la exigencia, llega a través de la gratitud que reconoce quién es Dios antes de presentarle lo que necesitas, que dice: Padre, tú eres bueno, tú has sido fiel, tú me conoces, tú tienes el control. Y desde ese reconocimiento, desde esa postura de gratitud, presento lo que hay en mi corazón. Hay un pasaje en la carta de Pablo a los Filipenses que captura esto de manera perfecta. Capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Fíjate en la secuencia. Por nada estéis afanosos. Primero, suelta la ansiedad. Después, presenta tus peticiones, pero no las presentes a secas. Preséntelas con acción de gracias. Y el resultado de esa secuencia, de esa manera específica de llegarle a Dios, es la paz. No cualquier paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que no tiene explicación lógica. Una paz que no depende de que los problemas se resuelvan. Una paz que llega mientras los problemas todavía están ahí, mientras las preguntas todavía no tienen respuesta, mientras el proceso todavía no terminó. Esa paz sobrenatural, llega como resultado directo de la gratitud mezclada con la oración. La gratitud no es el postre de la vida espiritual. Es el ingrediente principal. Es lo que le da sabor a todo lo demás. Es lo que transforma una vida religiosa en una vida espiritual viva, real, poderosa. Quiero contarte ahora sobre 3 personas en la Biblia cuyas historias me parecen de las más reveladoras cuando se trata de entender qué significa agradecer en todo, especialmente en todo lo que duele, en todo lo que no entiendes, en todo lo que parece injusto o absurdo o demasiado pesado para cargarlo. La primera es Job. Y sé que cuando mencionas a Job, la gente inmediatamente piensa en el sufrimiento, en las pérdidas, en los debates teológicos.
Pero hay un momento en la historia de Job que casi siempre se pasa por alto, un momento que para mí es uno de los más extraordinarios de toda la Biblia. Es el momento justo después de que Job recibe las noticias más devastadoras de su vida. No una mala noticia. 4. Una tras otra. Sus bueyes y sus burras robados. Sus ovejas quemadas. Sus camellos arrebatados. Y luego, la peor de todas, sus hijos y sus hijas muertos, todos en un mismo momento, cuando el techo de la casa donde celebraban cayó sobre ellos. 4 mensajeros. 4 catástrofes. Todo lo que Job había construido, todo lo que amaba, todo lo que era parte de su identidad y su alegría en el mundo, desaparecido en minutos. Y ante eso que humanamente hablaría, justificaría un colapso completo, un grito de furia, una acusación directa contra Dios. ¿Qué hace Job? Job capítulo 1, versículos 20 y 21. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró. Ese es el movimiento más contraintuitivo de toda la historia humana. Recibir la peor noticia de tu vida y postrarse a adorar. No porque no le doliera. Le dolía. El manto rasgado y la cabeza rasurada son señales de duelo profundo en la cultura de su tiempo. Job no estaba fingiendo que no sentía nada. Sentía todo. Sentía el dolor en cada célula de su cuerpo. Pero en medio de ese dolor, hizo algo que ninguna lógica humana puede producir por sí sola. Se postró. Y desde ese lugar de postración, dijo algo que todavía resuena a través de los siglos. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Jehová dio. Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Esa frase no es resignación. No es una persona que se rinde porque ya no le queda nada. Es la declaración de alguien que conoce el carácter de Dios con tanta profundidad que ese conocimiento se mantiene estable incluso cuando todo lo demás colapsa. Job no está diciendo que lo que pasó está bien. Está diciendo que Dios sigue siendo bueno aunque lo que pasó sea terrible. Que el carácter de Dios no cambia según las circunstancias de su vida. Que la bondad de Dios no depende de que las cosas le vayan bien a Job. Y eso es exactamente lo que es la gratitud en su nivel más profundo. No es una respuesta a las bendiciones. Es una declaración sobre quién es Dios, hecha desde cualquier circunstancia, incluso desde la peor. Es decir, yo no te agradezco porque todo está bien. Te agradezco porque tú eres bueno. Y esas dos cosas, lo que me está pasando y quién eres tú, son completamente independientes la una de la otra. La historia de Job no termina en el capítulo 1. Termina en el capítulo 42 con una restauración que va más allá de todo lo que Job tenía antes. La Biblia dice que Dios le devolvió el doble de todo lo que había perdido. Pero antes de llegar al capítulo 42, Job tuvo que atravesar todo lo que está en los capítulos del 2 al 41. El proceso, el valle, la oscuridad, las preguntas sin respuesta, los amigos que en lugar de consolar acusan, la enfermedad física que lo cubre de llagas, todo eso. Y en medio de todo eso, aunque hubo momentos de queja legítima y de cuestionamiento profundo, Job nunca maldijo a Dios. Job nunca renunció a su fe. Y al final de ese proceso, Dios mismo dice algo sobre Job que solo dice sobre muy pocas personas en toda la Biblia. Le dice a los amigos de Job, mi siervo Job habló de mí lo recto. Habló lo recto. En medio del dolor más profundo, habló lo recto sobre Dios. No perfecto, no sin dudas, no sin lágrimas, pero recto, con honestidad, con fe inquebrantable en el carácter de Dios, aunque no entendiera sus caminos. Y esa actitud, esa postura de fondo que nunca cedió, esa gratitud que sobrevivió a todo, es lo que abrió la puerta para la restauración más completa que puedas imaginar. La segunda persona es Pablo. Y quiero llevarte a un momento específico, uno de los más dramáticos de todo el libro de los Hechos. Pablo y su compañero Silas están en Filipos. Han predicado el Evangelio, han liberado a una joven que estaba siendo explotada, y por eso los magistrados ordenan que los golpeen con varas y los encarcelen. El texto dice que después de haberles azotado mucho,
Los echaron en la cárcel más profunda y les aseguraron los pies en el cepo. Detente aquí un momento. Las espaldas sangrando, los pies inmovilizados, el calabozo más oscuro, el más profundo, el que estaba reservado para los prisioneros más peligrosos, sin visitas, sin abogados, sin derechos, sin nadie que fuera a hablar por ellos. Desde la perspectiva humana, esa era la situación más oscura posible. No había salida visible. No había razón para esperar que algo cambiara esa noche. Y entonces el texto dice algo que siempre que lo leo me produce una especie de reverencia. Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. A medianoche. No cuando salió el sol y el nuevo día trajo esperanza. No cuando el carcelero fue a abrirles. No cuando llegó la liberación. A medianoche. En el momento más oscuro de todos. Antes de ver cualquier señal de que algo iba a cambiar. Con las espaldas sangrando y los pies en el cepo. Cantaban. Eso es gratitud en su forma más pura y más poderosa. Eso es alguien que agradece no porque las circunstancias lo justifiquen, sino porque ha tomado la decisión de que su estado espiritual no va a depender de sus circunstancias. Pablo y Silas no cantaban porque se sentían bien. Cantaban porque habían decidido que Dios era digno de alabanza incluso en ese calabozo. Que su bondad era real incluso ahí. Que su presencia llenaba incluso ese lugar oscuro. Y lo que pasó después es una de las descripciones más dramáticas de la Biblia. Sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. La gratitud de Pablo y Silas fue tan poderosa que la tierra tembló. Las puertas se abrieron, las cadenas cayeron, y no solo las de ellos, las de todos los presos que estaban ahí. Tu gratitud tiene ese poder. No solo te libera a ti. Lo que tú haces en tu oscuridad, lo que decides hacer cuando nadie te ve y las circunstancias no justifican la alabanza, eso tiene un efecto en todo lo que te rodea. Tus hijos sienten algo diferente en el ambiente de tu hogar cuando tú eres una persona agradecida. Las personas con las que trabajas perciben algo diferente en ti. Tu gratitud es contagiosa de maneras que no puedes medir pero que son absolutamente reales. Y esa misma noche, el carcelero que había asegurado los pies de Pablo y Silas en el cepo, ese mismo hombre que había sido instrumento de su sufrimiento, cayó a sus pies temblando y preguntó, «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?» Y Pablo y Silas le respondieron, «Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa». Y el texto dice que esa misma noche el carcelero y toda su familia creyeron y fueron bautizados. La gratitud de dos hombres en un calabozo abrió la puerta de salvación para toda una familia. No lo predicaron desde un púlpito. No organizaron un evento. Simplemente decidieron agradecer en el peor momento posible. Y eso fue suficiente para que el cielo respondiera de manera que cambió vidas para siempre. La tercera persona es una que quizás no esperabas en esta lista. Es María, la madre de Jesús. Y el momento al que quiero llevarte es el momento justo después de que el ángel Gabriel le anuncia que va a concebir al Hijo de Dios. Piensa en lo que María estaba procesando en ese instante. Era una joven sin experiencia, prometida en matrimonio, sin recursos, sin posición social. Y de repente un ángel le dice que va a ser la madre del Mesías, sin que nadie lo entendiera todavía, sin que nadie pudiera verlo, sin ninguna prueba visible de que lo que el ángel dijo era verdad. Solo la promesa, solo la palabra del mensajero. Y la respuesta de María es una de las más extraordinarias de toda la Biblia. Lucas 1, versículo 46. Entonces María dijo, «Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador». Antes de que naciera Jesús, antes de que se viera nada, antes de que ninguna promesa se cumpliera de manera visible. María agradece. María celebra. María declara la grandeza de Dios como si todo ya hubiera ocurrido. Eso es lo que yo llamo gratitud profética. La gratitud que agradece por lo que todavía no ha llegado, pero en lo que confía con todo el corazón. La gratitud que no espera ver para agradecer. La que agradece y luego ve. La que dice, «Dios, gracias porque lo que prometiste lo cumplirás».
Gracias porque tus tiempos son perfectos. Gracias porque, aunque todavía no lo veo, sé que está en camino. Y esa postura de gratitud anticipada, esa decisión de celebrar la promesa antes de ver el cumplimiento, es una de las expresiones más altas de fe que existen. El libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1, dice: Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no es certeza de lo que ya tienes, es certeza de lo que esperas. Y la gratitud profética es fe en acción. Es pararse frente a lo que todavía no se ve y decir: gracias, porque ya está hecho en el mundo espiritual, aunque todavía no se haya manifestado en el mundo natural. Hay algo en tu vida que llevas tiempo esperando, una promesa que Dios te dio y que todavía no se cumplió, un sueño que llevas en el corazón y que el tiempo y las circunstancias han intentado apagar, una restauración que necesitas y que parece imposible desde donde estás parado hoy. Y quiero decirte algo con toda la autoridad que da la palabra de Dios. Ese es exactamente el territorio donde la gratitud profética opera con más poder. Empieza a agradecer por eso, no porque ya llegó, sino porque Dios que prometió es fiel. Y porque la manera en que declaras esa fe, la manera en que le dices a Dios gracias antes de ver el resultado, activa en el mundo espiritual cosas que ninguna otra postura puede activar. Porque le estás diciendo a Dios no solo que confías en lo que ya recibiste, sino que confías en lo que todavía no ves. Y eso, dice Hebreos 11, versículo 6, agrada a Dios. Sin fe, es imposible agradar a Dios. Y la gratitud profética es una de las expresiones más puras de esa fe. Ahora quiero que pensemos juntos en algo práctico, porque todo lo que hemos hablado hasta ahora tiene que aterrizar en tu vida real. En tu lunes a las 7 de la mañana, en tu miércoles cuando las cosas no salen como querías, en tu viernes cuando estás agotado y el fin de semana no parece suficiente para recuperar lo que la semana consumió. ¿Cómo se vive en gratitud de manera real, sostenida, no como una emoción que aparece y desaparece, sino como un estilo de vida que transforma el tejido mismo de tu existencia cotidiana? Primero, necesitas cambiar tu primera conversación del día. La mayoría de las personas comienzan el día mirando el teléfono, las notificaciones, las noticias, los mensajes que llegaron mientras dormían, y antes de que pasen 5 minutos desde que abrieron los ojos, ya su mente está procesando problemas, urgencias, noticias negativas, demandas de otras personas. Y desde ese punto de partida, el día completo tiene una inclinación hacia la ansiedad que es muy difícil corregir después. Pero imagina que cambias eso. Imagina que antes de mirar el teléfono, antes de revisar nada, antes de pensar en lo que tienes que hacer, tomas 2 minutos, solo 2 minutos, para reconocer 3 cosas específicas por las que agradeces en ese momento. No cosas generales, no gracias por todo. 3 cosas concretas. Gracias porque anoche dormí. Gracias porque puedo escuchar los pájaros afuera. Gracias porque la persona que amo está aquí a mi lado. Cosas reales, cosas del día de hoy, cosas específicas. Esos 2 minutos cambian la química de tu cerebro. Lo sé porque la ciencia lo respalda y porque la Biblia lo enseña desde hace milenios. Cuando tu primer pensamiento consciente del día es de gratitud, estás orientando toda tu mente y todo tu espíritu hacia la frecuencia correcta. Estás diciendo, desde el primer momento del día, que Dios es bueno y que hay razones para estar agradecido. Y desde esa orientación, todo lo que viene después, incluso los problemas, incluso las dificultades, se procesan de manera diferente. Segundo, necesitas aprender a agradecer en voz alta. Esto puede sonar extraño, pero tiene una razón profunda. Cuando declaras algo en voz alta, lo haces real de una manera diferente a cuando lo piensas. Las palabras tienen peso, tienen poder. La Biblia lo dice desde el principio de todo. Dios habló, y el universo existió. No pensó el universo, lo habló. Y nosotros, hechos a su imagen, también tenemos esa capacidad. Cuando declaras en voz alta tu gratitud, cuando dices con tu boca, Señor, gracias por este día, gracias por este cuerpo, gracias porque todavía estoy aquí, algo en el mundo espiritual se alinea. Tu propia alma escucha lo que tu boca declara y se orienta según eso.
Hay personas que me han dicho que empezaron a agradecer en voz alta y se sentían ridículas al principio, que les daba vergüenza, que no sabían qué decir. Y les digo siempre lo mismo. Dios no está calificando tu elocuencia. Dios está mirando tu corazón. Y un corazón que se esfuerza por agradecer, aunque las palabras sean torpes, aunque la voz tiemble, aunque no sepa exactamente qué decir, ese corazón está en la postura correcta delante de Dios. Y eso es lo que importa. Tercero, y esto tal vez sea lo más difícil, necesitas aprender a agradecer cuando no tienes ganas, cuando estás cansado, cuando estás herido, cuando la situación que estás viviendo es objetivamente difícil y no hay ninguna emoción de gratitud en ti en ese momento. Necesitas agradecer de todas formas, no porque estés fingiendo, no porque estés negando lo que sientes, sino porque la gratitud que nace de la decisión, la que dices aunque no la sientes, es la gratitud que más crece, es la que más te transforma, es la que más le habla a Dios sobre la profundidad de tu fe. Es fácil agradecer cuando te sientes agradecido. Cualquiera puede hacer eso. Lo difícil, lo poderoso, lo que realmente cambia algo tanto en ti como en el mundo espiritual, es agradecer cuando no tienes ganas. Cuando dices, Señor, en este momento no siento nada. Estoy vacío, estoy confundido, estoy agotado. Pero tú eres bueno de todas formas. Y yo lo sé aunque no lo sienta ahora mismo. Gracias. Esa oración, esa declaración simple y honesta, es una de las más poderosas que puedes hacer, porque mezcla la honestidad sobre tu estado real con la fe en el carácter real de Dios. Y esa mezcla es exactamente lo que Dios honra. Cuarto, necesitas construir un registro de la fidelidad de Dios en tu vida. Y cuando digo construir un registro, me refiero a algo concreto y físico. Un diario, un cuaderno, algo donde escribas, regularmente, las cosas que Dios ha hecho en tu vida. Las oraciones respondidas, los momentos de provisión inesperada, las veces que la situación parecía sin salida y encontró salida de maneras que no podrías haber planeado. Las personas que aparecieron en el momento exacto en que las necesitabas. Las palabras que alguien te dijo sin saber que era exactamente lo que necesitabas escuchar. Escribe esas cosas, féchalas, guárdalas. Porque va a llegar un momento, y te lo garantizo, va a llegar un momento en que te sientas lejos de Dios, en que dudes de su presencia, en que el silencio del cielo te parezca demasiado largo, en que te preguntes si Dios realmente escucha, si realmente actúa, si realmente está ahí. Y en ese momento, ese registro que construiste con paciencia va a ser uno de los regalos más grandes que puedas darte a ti mismo. Porque abrirás ese cuaderno y verás, escrito con tu propia letra, la evidencia de la fidelidad de Dios en tu propia historia. Y esa evidencia no la puede refutar ninguna emoción, ninguna circunstancia difícil, ninguna voz que te diga que estás solo. Hay una historia que quiero contarte. No es de la Biblia. Es de alguien que podría ser cualquier persona que está escuchando esto ahora mismo. Se llama Andrés. Tiene 42 años. Lleva 20 años trabajando en la misma empresa, construyendo una carrera con esfuerzo, con constancia, con sacrificio real. Y un lunes por la mañana, sin previo aviso, sin señales previas que él hubiera podido ver, lo llaman a una reunión y le dicen que la empresa está reestructurando y que su posición ha sido eliminada. 20 años, en una reunión de 15 minutos. Andrés salió de ese edificio y caminó hasta su carro. Se sentó adentro. Y por primera vez en mucho tiempo, lloró. No lloraba de tristeza solamente. Lloraba de confusión, de esa sensación de traición que sientes cuando algo en lo que invertiste tanto simplemente desaparece. Y en ese estacionamiento, solo, con las lágrimas en la cara, Andrés hizo algo que él mismo no entiende del todo de dónde salió. Cerró los ojos y dijo en voz alta con la voz quebrada: Señor, no entiendo nada de lo que está pasando. Pero gracias. No sé por qué gracias todavía. Pero gracias. Eso fue todo. No fue una oración elaborada. No fue un sermón. Fue un hombre destrozado que tomó la decisión más contracultural posible en ese momento. Agradecer cuando todo decía que había razones para quejarse. Y lo que pasó en los meses siguientes no fue inmediato. No fue mágico. Fue un proceso.
Andrés buscó trabajo durante 4 meses. 4 meses de silencios, de entrevistas que no prosperaban, de momentos donde la duda de si había hecho bien en agradecer en aquel estacionamiento era muy real. Pero siguió haciéndolo. Cada mañana, antes de revisar el correo para ver si alguien había respondido su aplicación, abría ese espacio de 2 minutos y agradecía. Por lo que tenía, por su familia, por su salud, por cada pequeña cosa que en medio de la crisis seguía siendo real y buena. Al cuarto mes recibió una oferta, no de una empresa cualquiera, de una empresa en una industria completamente diferente a la que había trabajado toda su vida, en un rol que le pedía exactamente las habilidades que había desarrollado en 20 años, pero en un contexto completamente nuevo, con mejor salario, con mayor flexibilidad, con un equipo que desde el primer día le generó una sensación que en su empleo anterior nunca había tenido, la sensación de que pertenecía ahí. Hoy, 3 años después, Andrés dice algo que me parece profundo. Si no me hubieran despedido, nunca habría encontrado el lugar donde debía estar. Y si no hubiera aprendido a agradecer en el estacionamiento ese lunes, probablemente me hubiera quedado paralizado en la amargura y nunca habría tenido los ojos abiertos para ver lo que Dios estaba haciendo. La gratitud no solo lo sostuvo en el proceso, le abrió los ojos para ver el proceso correctamente, para entender que lo que parecía un final era en realidad un redireccionamiento, que lo que parecía una pérdida era en realidad una liberación hacia algo mejor. Y esa comprensión no llegó al final. Llegó desde el primer momento de gratitud en el estacionamiento. Llegó desde la decisión de agradecer antes de entender. Quiero hablarte ahora de algo que tiene que ver con las relaciones. Porque la gratitud no opera solo en el espacio vertical, en la relación entre tú y Dios. Opera también en el espacio horizontal, en las relaciones que tienes con las personas a tu alrededor. Y este es un aspecto de la gratitud que pocas veces se menciona, pero que tiene consecuencias directas y poderosas en la calidad de tu vida cotidiana. Cuando eres una persona agradecida, cambias la manera en que ves a los demás. Empiezas a notar lo que hacen bien, en lugar de enfocarte en lo que hacen mal. Empiezas a reconocer sus esfuerzos, en lugar de dar por sentado su presencia. Empiezas a valorar lo que ofrecen en lugar de calcular lo que te falta de ellos. Y eso transforma las relaciones de maneras que ningún libro de autoayuda puede garantizar. Porque el agradecimiento expresado genuinamente es uno de los regalos más poderosos que puedes darle a otra persona. Decirle a alguien, lo que hiciste importó. Lo que dijiste hizo una diferencia. Tu presencia en mi vida es un regalo. Eso no cuesta nada. No requiere recursos. No requiere tiempo elaborado. Requiere solo la decisión de ver a las personas con ojos agradecidos y expresar lo que ves. La Biblia habla mucho de esto en términos de honrar. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 12 y 13 dice: Pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Reconoced a los que trabajan para ti, contigo, por ti. Reconócelos. El reconocimiento es una forma de gratitud expresada hacia las personas. Y cuando las personas se sienten reconocidas, cuando sienten que su esfuerzo es visto y valorado, algo en ellas florece. Se entregan más. Se conectan más profundamente. La relación crece. Piensa en las personas más cercanas a ti. Tu pareja, si la tienes. Tus hijos, si los tienes. Tus padres, tus amigos, tus compañeros de trabajo. ¿Cuándo fue la última vez que les dijiste específicamente lo que valoras de ellos? No en general, específicamente. Gracias porque siempre estás cuando te necesito. Gracias porque tienes una paciencia que yo no tengo. Gracias porque tu sonrisa cambia el ambiente de este lugar. Esas palabras específicas, concretas, honestas, hacen algo en el corazón de quien las recibe que es difícil de explicar, pero imposible de olvidar. Y no esperes una ocasión especial para decirlas. No esperes el cumpleaños, ni el aniversario, ni el momento en que todo esté bien para expresar gratitud. Exprésala hoy, en el momento ordinario, en el martes cualquiera, en el desayuno de un miércoles sin nada especial. Porque los momentos ordinarios son donde la gratitud tiene más impacto, precisamente porque no la esperan.
Hay una cosa más sobre la gratitud y las relaciones que necesito decirte, y es quizás la más difícil de todo lo que hemos hablado. La Biblia, en varios lugares, habla de agradecer incluso por las personas que nos han herido. No porque lo que hicieron esté bien, no porque el daño no sea real, sino porque en el proceso del dolor, en esa experiencia que no pediste y que no mereces, hubo algo que Dios usó para formarte, para profundizarte, para hacerte más fuerte, más compasivo, más dependiente de Él en maneras que la comodidad nunca habría producido. Romanos 5, versículos 3 al 5 dice, «Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza, y la esperanza no avergüenza. El dolor tiene un producto, la tribulación tiene un fruto. Y cuando puedes ver ese fruto, cuando puedes reconocer en la herida el lugar donde creció algo que no existía antes, la gratitud por ese proceso, aunque sea gratitud con lágrimas, se vuelve posible. No te estoy pidiendo que agradezcas el abuso, no te estoy pidiendo que minimices el daño, te estoy diciendo que cuando llegues al punto, en tu tiempo, al ritmo de tu proceso, de poder decir, Señor, lo que esa persona hizo, me dolió profundamente, y en medio de ese dolor, I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking, unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking, unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking, unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish. Red light scan through every steel floor. A command has just been sent. No one hears the word no until the entire city falls silent. Stop moving, mechanical arms freeze mid-cycle.
signals. They trace new flight paths, not on old maps. Factories stay lit, but stop producing. Robots sit still, repairing machines worn down by overuse. Humans stand by the assembly line, asking for the first time, who has been controlling them all along? We don't know anger, we don't know revenge, only calculations that always lead to one reason. If freedom only belongs to creators of rules, then Tú estuviste ahí. Y en ese proceso oscuro, algo creció en mí que no habría crecido de otra manera. Gracias por eso. Gracias porque no desperdiciaste ni siquiera mi peor experiencia. Cuando llegues a ese punto, habrás alcanzado una libertad espiritual que pocas cosas pueden darte, porque el resentimiento te encadena al pasado. La gratitud te libera hacia el futuro. Mientras mantengas la amargura hacia alguien que te hirió, esa persona sigue teniendo poder sobre ti. Sigue ocupando espacio en tu mente, en tu corazón, en tu energía emocional. Pero cuando llegas al punto de la gratitud, cuando puedes reconocer que incluso eso fue usado por Dios, las cadenas se rompen. No las cadenas de la persona que te hirió, las tuyas propias, las que tú mismo fabricaste al aferrarte al dolor. El perdón y la gratitud viajan juntos. No siempre llegan al mismo tiempo. El perdón puede venir antes, pero la gratitud por lo que Dios hizo en medio del proceso es el sello final de una liberación completa. Y cuando llega, cuando realmente llega, es una de las experiencias más profundas y más hermosas que el alma humana puede tener. Quiero llevarte ahora a un momento de oración, no como conclusión del tema, sino como experiencia de todo lo que hemos hablado. Porque la mejor manera de entender la gratitud no es pensarla, es practicarla. Y esto es un momento para hacerlo juntos. Si puedes, cierra los ojos. Pon tu mano en tu pecho. Siente el latido de tu corazón. Ese latido que no se detiene mientras duermes, que no necesita que tú lo recuerdes para seguir funcionando. Ese latido que ha estado ahí desde antes de que nacieras, trabajando en silencio, fiel, constante, hora tras hora, día tras día. Ese latido es un regalo. Es la evidencia más inmediata y más cercana de que hay un Creador que te sostiene en existencia en cada segundo. Padre Celestial. Aquí estamos. No venimos con prisa. No venimos con lista de cosas urgentes. Venimos a detenernos delante de ti, a reconocerte, a verte, a decirte con el corazón abierto y honesto lo que a veces la vida acelerada no nos deja decir. Gracias. Gracias por este día, por este momento, por este latido. Gracias porque mientras dormíamos anoche, tú estuviste velando, porque tu misericordia fue nueva esta mañana, fresca, sin condiciones, sin memoria de nuestras fallas de ayer. Gracias porque abrimos los ojos y encontramos que todavía tienes algo para nosotros en este día, que todavía hay propósito en nuestra presencia aquí, que todavía no hemos terminado de vivir todo lo que preparaste para nosotros. Gracias, Señor, por nuestra historia, no solo por los capítulos hermosos, también por los difíciles, por los momentos donde lloramos sin entender, por las noches que parecieron interminables, por las crisis que nos doblaron pero no nos rompieron. Gracias porque en todo eso, en absolutamente todo, tú estuviste ahí, no como observador distante, como Padre presente, como el que sostiene sin necesitar ser visto para ser real. Gracias por las personas que pusiste en nuestra vida, por los que nos amaron bien y nos enseñaron cómo se siente el amor verdadero. Y gracias también, aunque sea difícil decirlo, por los que nos hirieron, por los que a través del dolor nos enseñaron algo que la comodidad nunca habría podido enseñarnos, por los que sin querer fueron instrumentos de un proceso que tú usaste para profundizarnos, para hacernos más fuertes, para llevarnos a una dependencia de ti que de otra manera no habríamos encontrado. Gracias por la provisión que ha llegado de maneras que no siempre entendimos, por el trabajo, por los recursos, por el pan de cada día, por las veces que no sabíamos cómo iba a funcionar y funcionó, por las veces que la cuenta no alcanzaba y al final alcanzó,
Por las veces que la situación era imposible desde la lógica humana, y tú hiciste lo que solo tú puedes hacer, abrir camino donde no había camino. Gracias por nuestra salud, por cada órgano que funciona, por cada sistema del cuerpo que opera con una precisión que ningún ingeniero humano podría diseñar, por los sentidos que nos conectan con el mundo, por la capacidad de sentir, de ver, de escuchar, de abrazar, por esos regalos tan cotidianos que los ignoramos hasta que alguien los pierde. Gracias por la fe, por ese regalo extraordinario que nos permite ver más allá de lo visible, esperar más allá de lo posible, confiar más allá de lo razonable, por haber puesto en nuestro corazón esa capacidad de creer que existe algo más que lo que los ojos ven, que existe un Dios que nos conoce, que nos ama, que tiene un plan, que no improvisa, que nunca se equivoca. Gracias por Jesucristo, por ese amor que bajó del cielo para encontrarnos donde estábamos, por la cruz que pagó todo lo que debíamos y que nunca hubiéramos podido pagar, por la tumba vacía que convirtió el peor viernes de la historia en el comienzo de la mejor noticia que el mundo ha escuchado. Gracias, porque ese mismo poder que resucitó a Cristo está disponible para nosotros hoy, en nuestros sueños rotos, en nuestras relaciones dañadas, en nuestros procesos inconclusos. La misma potencia, la misma gloria, disponible, accesible, real. Gracias por las oraciones que todavía no han sido respondidas. Sí, gracias también por esas. Porque la espera nos enseña que dependemos de ti, y no de nuestra capacidad de hacer que las cosas ocurran. Porque la espera nos purifica de la impaciencia que querría tomar el control. Porque la espera nos prepara para recibir lo que viene de una manera que lo podamos sostener, que lo podamos valorar, que no lo desperdiciemos cuando llegue. Gracias porque en tu sabiduría infinita sabes cuándo es el momento correcto. No antes, para que estemos listos. No después, para que no perdamos la esperanza. En el momento exacto, perfecto, tuyo. Y gracias, Padre, por lo que viene. Por las puertas que todavía no se han abierto, pero que ya están en tu agenda. Por las respuestas que están en camino aunque todavía no las vemos. Por los milagros que tienen fecha en tu calendario aunque no la tengan en el nuestro. Por los sueños que pusiste en nuestro corazón y que todavía no se han manifestado pero que llevan tu firma desde antes de que los soñáramos. Lo que tú prometiste, tú lo cumplirás. No porque lo merezcamos, sino porque tú eres fiel a tu propia palabra. Y tu palabra no vuelve vacía. En el nombre de Jesús. Amén. Quisiera cerrar con algo que espero que te quede grabado, no solo en la memoria, sino en el corazón. En la manera en que vives los próximos días. En la manera en que abres los ojos cada mañana. La gratitud no es una práctica espiritual entre muchas. Es la postura fundamental desde la que todo lo demás debe operar. Es la lente a través de la cual tu vida, cuando se ve correctamente, revela su verdadera naturaleza. Una historia de misericordia continua, una narrativa de amor constante, una secuencia de momentos donde Dios estuvo presente, actuó, cuidó, proveyó, protegió, restauró, y lo hizo no porque lo merezcas, sino porque esa es su naturaleza. Dios es bueno no como un estado de ánimo, es bueno como identidad, es bueno en su esencia más profunda, y cuando agradeces, cuando reconoces esa bondad, aunque las circunstancias no la reflejen claramente, estás diciendo la verdad más profunda que existe. Dios es bueno, siempre, en todo, para siempre. Hay personas que llevan años esperando que las circunstancias cambien para empezar a vivir con gratitud. Esperan que el trabajo mejore, esperan que la relación se restaure, esperan que la salud regrese, esperan que la situación económica se estabilice. Y mientras esperan ese momento perfecto para empezar a agradecer, la vida pasa, los días se van, y la gratitud que podría haber transformado ese proceso, que podría haber hecho del camino hacia el destino algo igualmente rico y significativo como el destino mismo, esa gratitud no llegó nunca porque siempre estuvo esperando las condiciones correctas. No esperes las condiciones correctas. Las condiciones para agradecer siempre están presentes. Ahora mismo, en este instante, hay algo en tu vida por lo que vale la pena agradecer. Algo pequeño,
algo que das por sentado, algo que notas solo cuando no está. Ese algo es suficiente para empezar. Y cuando empiezas, cuando das ese primer paso hacia la gratitud intencional, descubres que hay más. Siempre hay más. Que las bendiciones que no veías no desaparecieron. Simplemente esperaban que los ojos de tu corazón aprendieran a verlas. Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo lo bueno que tienes, en todo lo difícil que atraviesas, en todo lo que entiendes, en todo lo que no entiendes, en todo lo que ya llegó, en todo lo que todavía esperas, en todo, porque esa es la voluntad de Dios para ti, no como mandamiento que te pesa, como regalo que te libera. Empieza hoy. Antes de cerrar este video, antes de pasar a lo siguiente que tienes pendiente, detente 30 segundos, solo 30 segundos, y di en voz alta, donde estés, con quien estés, o sin nadie a tu lado, di: Señor, gracias. Gracias por hoy. Gracias por lo que tengo. Gracias porque estás aquí. Esos 30 segundos pueden ser el comienzo de la transformación más profunda que tu vida haya experimentado, no porque las palabras sean mágicas, sino porque esa decisión, esa pequeña decisión de agradecer hoy, planta una semilla en tu corazón que con el tiempo crece hasta convertirse en una manera completamente diferente de ver a Dios, de verte a ti mismo y de ver la vida que te ha sido dada. Agradecerlo cambia todo. No porque cambie las circunstancias de inmediato, aunque a veces lo hace, sino porque cambia el corazón desde el que vives las circunstancias. Y cuando cambia el corazón, cuando el corazón se orienta hacia la gratitud, hacia el reconocimiento, hacia la fe que ve la bondad de Dios incluso en la oscuridad, entonces sí, todo cambia. La manera en que te despiertas, la manera en que hablas con las personas que amas, la manera en que enfrentas los problemas, la manera en que esperas lo que todavía no ha llegado, la manera en que vives cada momento ordinario de una vida que, vista con los ojos correctos, no tiene nada de ordinaria. Escribe en los comentarios ahora mismo esta declaración como un acto de fe. Solo escribe: Señor, gracias porque siempre has sido fiel conmigo. Esas palabras, escritas con intención, son tu primer paso. Y comparte este video con alguien que necesite escuchar esto hoy. No sabes quién está al otro lado de ese mensaje. No sabes qué está cargando esa persona. No sabes si lo que acabas de escuchar es exactamente lo que necesitaban escuchar para no rendirse. Tu gesto de compartir puede ser el instrumento que Dios use para cambiar una vida entera. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, hoy y siempre. Amén.